Esto en mi corazón. Quiero que vayas conmigo a Josué capítulo 3 versículo 7. Si tienes tu Biblia, acompáñame. Aleluya. Josué capítulo 3. No sé a cuántos les gusta la historia de Josué. ¿La conocen? ¿La han leído? El conquistador, pero no conquistador de chicas, no. El conquistador de la tierra prometida. Porque Moisés murió y le entregó a él ese lugar para que él conquistara, para que él entrara a tomar posesión de la tierra que Dios de antemano les había prometido. Y Josué, un guerrero, un soldado, tremendo líder, asumió ese liderazgo y sucedió a Moisés y entró con mucha fuerza y con mucho ímpetu allí en estas tierras de Canaán. Lo primero que tenían que hacer era cruzar un río grande, que era el río Jordán. Dios abrió las aguas delante de ellos. Ustedes conocen esta historia. Ellos cruzaron del otro lado y luego empezaron con la conquista. La primera ciudad era Jericó y tenían que caer unas grandes murallas que estaban allí rodeando esta enorme ciudad. Pero Dios es más grande que cualquier muralla. ¿Cuántos lo creen? Y Dios puede hacer cosas posibles cuando parecen imposibles. Solo Dios. Cuando confiamos en Él tenemos ese mismo ímpetu, tenemos ese mismo poder que tenía Moisés en el capítulo, Josué en el capítulo 3 versículo 7 dice así: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos. Estaba en Jueces, discúlpenme. Josué capítulo 3, dije versículo 7 ya. Entonces Jehová dijo a Josué, ahora sí: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. Esta palabra es para ti. ¿La quieres recibir o no? Sabes, Dios me dio algo para compartirte hoy y es muy puntual con respecto a lo que estamos viviendo como iglesia, porque estamos enfrentándonos a cosas nuevas. Dios me mostró, hubo algo que se cerró y algo que empezó como un nuevo camino. En el mundo espiritual suelen pasar este tipo de cosas y de pronto no logramos verlo así con nuestros ojos y entenderlo tan claramente en el momento, pero luego que pasa el tiempo vemos que sí, en el mundo espiritual estuvo aconteciendo algo. Y el Señor me mostraba, estamos entrando como iglesia en nuevos tiempos, en tiempos de conquista, en tiempos de avanzar, en tiempos de tomar lo que el Señor nos prometió. Y la palabra que Dios me dio para ti, iglesia Hechos, mi iglesia. ¿Cuántos son de Hechos, mi iglesia? Es esta. Escúchala con atención, te la voy a leer una vez más. Jehová te dice a ti, iglesia Hechos: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo este pueblo, de toda esta nación, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. ¿Lo crees? Yo lo creo. Son tiempos de conquista. Son tiempos de arrebatar lo que el enemigo quiso quitarnos. Lo que hacía Josué no era robarle la tierra a alguien, como algunos lo interpretan. Es que Josué entró a quitarle la tierra a unos pueblos que estaban acomodados. No, él estaba recuperando lo que era de ellos, porque esas tierras eran de Abraham. Lee la Biblia. Antes de que todo esto aconteciera y de la esclavitud en Egipto del pueblo de Israel, esas tierras pertenecían a Abraham. Dios se las había entregado. Dios le había dicho a Abraham: todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Y él comenzó, en aquel entonces tierras vírgenes, entró y comenzó a tomar posesión de todas estas tierras. Dios se las entregó a Abraham desde el principio. Esto era de Dios, eso no era propiedad de nadie aún. Dios, el creador del universo, el creador del mundo, le dijo a Abraham: toma, es tuyo, te lo entrego. Todo lugar donde pises va a ser tuyo. Y así comenzó Abraham a conquistar, y todo esto era de él. Y tomó posesión de algo que Dios mismo le entregó. Pero pasaron muchas cosas, pasaron los años. Este pueblo fue llevado, los descendientes de Abraham, que vino Jacob, Isaac, todos ellos, y pasaron y luego se multiplicaron y se convirtieron en una gran nación. Les tocó huir hacia Egipto porque no había comida. Ustedes conocen la historia cuando Josué fue llevado como esclavo, pero se convirtió en un hombre muy importante allá en la tierra de Egipto. Sus hermanos, que no tenían que comer, les tocó ir a buscar alimento allá en Egipto. Terminaron por radicarse allí y dejaron esas tierras que eran de ellos.
Pero Dios dijo: no, esas tierras son de ustedes porque yo se las prometí. Tienen que regresar por ellas, tienen que entrar a poseer esas tierras que yo les entregué. Y aquí hay algo muy poderoso, porque dice la palabra del Señor que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido dado por su divino poder. Todo ya es nuestro, todo ya nos corresponde. Cuando tomamos posesión de algo, no le estamos robando a nadie, simplemente estamos tomando lo que ya nos pertenece. Espiritualmente salimos a conquistar, salimos a tomar lo que el Señor nos dijo que nos dio. Esto ya nos lo dio el Señor. Él dijo: iglesia Hechos, yo desde antes que comenzara el mundo planeé entregarles a Bogotá para que sean salvos. Entonces ustedes van a ir y van a conquistar, porque esta ciudad es para Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Esto es para Cristo. Y así como estuve con Moisés, dice Dios, así estaré contigo. ¿Y quién fue Moisés? Por favor, un hombre grande. Dios dijo de él: no ha existido alguien tan noble como Moisés en toda la vida, ni lo habrá. Con nadie he hablado cara a cara como lo he hecho con Moisés. Así dijo Dios, dando testimonio del mismo Moisés. Y si Dios dijo que eso haría con nosotros, entonces le creemos, porque hablaremos cara a cara con nuestro Señor. Las mismas señales, los mismos milagros nos seguirán. Veremos cómo se abren los mares delante de nosotros. Veremos cómo sale agua de las rocas donde estamos en medio de desiertos, de situaciones adversas. No importa, veremos la mano de Dios manifestarse a nuestro favor, porque Dios nos ha dicho que lo hagamos. Y cuando Él nos envía, Él nos equipa y nos da todo lo que necesitamos. Aquí tenemos un dicho y lo repetimos y lo seguiremos repitiendo porque lo creemos, y es este: cuando Dios da la visión, da la provisión. Entonces, por dinero no se preocupen, porque eso es lo que Dios traerá para poder cumplir todos los sueños que ha puesto en nuestros corazones. ¿Lo crees? Cuando comenzamos a hacer iglesia, cuando comenzamos con esta visión de Hechos, de todo lo que Dios nos dio, ¿qué teníamos? Nada. Nada, no habíamos nada. Hoy ustedes ven unas luces bonitas, unos instrumentos bonitos, pantallas, ven un piano bonito, una niña bonita tocando el piano. Está soltera. ¿Cierto, Luchita? Esta niña vale oro. No, pero no estoy predicando de eso. Ustedes ven todo esto tan bonito, tan hermoso, pero todo esto ha sido la bendición de Dios. Nosotros no teníamos un padrino que nos dijera: miren, empiecen la iglesia, les vamos a ayudar, les vamos a pagar un arrendamiento. No, todo fue fe. ¿Qué tenemos? Fe. Y fe es suficiente. Con fe tú puedes hacer lo que sea. No existen límites, porque Jesús dijo: al que cree, todo lo que crea le será posible. Todo lo que creas es posible. Eso lo dijo el Señor. ¿Tú lo crees? No existe una sola cosa que le haya quedado difícil a Dios, ni una. Dios es todopoderoso. Él tiene todos los recursos, porque de Él es el cielo, la tierra, su plenitud, el mundo, los que en Él habitan. Dice la palabra, porque fue Dios mismo quien fundó la tierra sobre los mares. Él fue el que hizo lo que vemos, el que afirmó las estrellas y puso las grandes lumbreras. Él fue el que hizo lo que nosotros vemos en nuestra limitada vista. Él lo hizo, y más allá, lo que no logras ver. Un mundo macro, enorme, gigantesco, que las galaxias son infinitas. Eso lo hizo Dios y lo puso ahí. Y uno se pregunta: ¿para qué tanto, Señor? Si vivimos en un planeta pequeño comparado con la magnitud del universo, ¿para qué hiciste tanto? ¿No era necesario tanto? Y Dios dice: sí. ¿Sabes por qué? Porque aunque todo eso que tú ves ahí en el cielo te parece que no era necesario, sí era necesario para mostrar mi gloria, para mostrarte lo grande que soy yo, para que creas que si pude hacer todo eso, puedo hacer lo que sea contigo. Todo esto, dice la palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Desde un extremo del cielo salió su voz, y hasta el otro extremo sus palabras. Así es, la creación habla, testifica de su creador, que hay un Dios que está detrás de todo lo que vemos, y es un Dios que decidió estar con nosotros, sus hijos, y darnos todo su respaldo, su poder, su amor, sus recursos. Solamente si lo creemos, entonces es nuestro, y ahí no hay problema, porque esta es una iglesia de fe que cree todo lo que Dios dice.
Entonces no existen límites, no hay límites. Si hay tanto por hacer, vamos a hacerlo. ¿Cuántos quieren subirse a este bus? Ya todos están subidos en el bus. Ya estamos subidos en esto. Vamos con toda, iglesia. Tú no te imaginas las grandezas, las cosas que Dios hará con nosotros. Poderosas, extraordinarias, donde muchas personas llegarán al conocimiento de Dios, porque acá hay un grupo de personas que nos atrevemos a creer lo que Él nos dice, aunque esto implique riesgos. No nos importa, porque la fe se trata de riesgos. La fe se trata de acción. La fe se trata de obrar. La fe se trata de actuar de acuerdo a lo que Dios dijo y hablar de acuerdo a lo que Dios dijo. Y si nos mantenemos en eso, entonces veremos todo lo que Dios dijo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Tú lo crees? Aleluya. Pero hay algunos requisitos que Dios nos pide esta noche. Quiero que los apuntes. Voy a tratar de ser muy breve, porque miramos como ejemplo a Josué. Analiza el personaje. Un hombre que estuvo con Moisés durante 40 años en todo este peregrinaje por el desierto. Josué, dice la palabra, no se despegaba de Moisés. Él estaba todo el tiempo aprendiendo. Cuando Dios lo pone para que sea el conquistador, lo hace porque él ya tenía todo lo que necesitaba un conquistador. Tenía en su corazón ya formado cada recurso, cada elemento, cada don desarrollado para poder hacer esa obra que Dios le estaba entregando en sus manos. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un hombre que se formó al lado de un gran líder, Moisés, y que vivió al lado de él y aprendió muchas cosas al lado de él y fue muy fiel. Entonces Dios me decía, para que logremos alcanzar todo aquello que Dios nos ha dicho que lo vamos a alcanzar, vamos a tener en cuenta los siguientes puntos. Presta mucha atención, como Josué, aprendamos de él. Número 1, consagración. Digan conmigo: consagración. Consagración. Dice en Éxodo capítulo 33 versículo 11, si me acompañan allí en su Biblia. Éxodo capítulo 3 en el versículo 33, discúlpenme. Éxodo capítulo 33 en el versículo 11 dice la palabra de Dios así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué apenas acá era un muchacho, dice el joven Josué. Él estaba en un periodo de formación al lado de Moisés, su líder. Moisés iba, hablaba con Dios cara a cara, luego se apartaba, regresaba al campamento, pero Josué permanecía en el tabernáculo. Por algo Dios lo escogió para que fuese el sucesor de Moisés, ¿no? Porque él era un hombre consagrado a Dios. No era cualquiera, él era consagrado a Dios. Conságrate a Dios y verás cosas sobrenaturales en tu vida. Pruébalo, inténtalo y luego me dices si funciona o no. Toda persona que se ha consagrado a Dios ha comenzado a vivir de una forma no normal como vive la gente del mundo. Porque una persona que está consagrada a Dios está de acuerdo a los parámetros que Dios establece en su palabra, y esa persona es ilógica para el mundo, pero sus evidencias, sus frutos, la señal de su vida es tan clara que los que lo rodean pueden dar testimonio de, aunque no entendamos lo que dice, lo que habla, lo que hace, pero sí podemos decir que Dios lo respalda en todo lo que hace. Dios respalda a los que se consagran. No palabras, no solamente palabras, vida. Hay vida, hay una muestra. Dios está con él, Dios está con ella. Dice algo y le sale. Se propone algo y entonces, aunque parezca una locura, y Dios está y Dios lo respalda. Y cómo me fascina ver nuestra iglesia de Hechos, porque esta es una iglesia de fe y le doy toda la gloria a mi Señor. Pero aquí asumimos retos grandes, retos que siempre están fuera de nuestras capacidades y de nuestro alcance, porque confiamos 100% en un Dios que nos sostiene. Y eso sí, claro, somos guiados por el Espíritu Santo, pero es tan bonito cuando el mundo ve que Dios está ahí con nosotros,
No para nosotros decir es que somos los mejores, no, sino para decir estamos con el mejor, confiamos en el mejor, y toda la gloria es para nuestro Señor, porque Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo. ¿Tú lo crees? Aleluya. Consagración. ¿Qué tal si nos consagramos más? Les pongo este reto. Consagrémonos. Tú no tienes que ser bueno, perfecto. Tú no tienes que portarte muy bien para consagrarte. Tú solo tienes que ir ante Dios frecuentemente, constantemente, y tienes que permanecer mucho tiempo ahí. Tú no tratas de limpiarte para acercarte a Dios. No, tú te acercas a Dios y Dios te limpia. Tú no te quitas el pecado para que Dios te acepte. Tú llegas ante Dios, Dios te acepta como eres y Él te quita el pecado. O sea, todo lo que va a hacer Dios es Él quien lo va a hacer. Así que como eres, tal cual eres, te puedes consagrar. Consagrar es comenzar a dedicar tiempos muy importantes de tus días para estar con Dios, a solas, cerrada la puerta, en el secreto, cuando nadie te ve, cuando nadie te oye. Ahí buscándolo: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos saben que Dios responde cuando le clamamos? Clama a mí y yo te responderé. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Entonces tú te encierras con el Señor y le dices: aquí estoy, te necesito, quiero que me llenes, quiero estar consagrado a ti, quiero que mi vida sea una constante devoción a ti, Señor. Y entonces ahí Dios comienza a responderte, porque todo aquel que llama se le abre, todo aquel que busca encuentra, todo aquel que pide se le da. Puedes hacerlo. Conságrate, comienza a congregarte en todos nuestros servicios, a buscar al Señor, iglesia. Este mensaje es muy claro, es muy cierto. Dios me dijo que te lo diera, iglesia, que si todos nos unimos a hacer estos puntos, esto que te voy a decir, no existirá ningún obstáculo para que la gloria de Dios se manifieste en nuestros servicios. Veremos cómo la gente se sana, se levantan de sus lechos de muerte. Veremos cómo personas con enfermedades terminales se levantan en victoria, sanos, completamente sanos. Veremos personas cargadas y atadas por demonios quedar libres al instante. Veremos cómo un avivamiento de salvación se va a despertar en este lugar, donde la gente correrá a arrodillarse frente a Cristo, a entregarle y confesarle sus pecados y entregarle sus vidas a Él. Sin tanto dominio, sin tanto manejo, solo porque el Espíritu Santo tiene libertad de moverse. Pero es que esa libertad nosotros la proporcionamos. O sea, si nosotros comenzamos a congregarnos, el Espíritu de Dios tendrá como libertad para actuar, para obrar. No hay obstáculos, somos canales. Los canales limpios dejan fluir el agua. Pero si una canal está tapada, no sé cómo decirlo, si una obstrucción ahí, pues no va a permitir que fluya el agua. Pero si tú sacas, limpias, permites a Dios que lo haga en ti, y eso comienza a salir, tú eres un canal perfecto por el medio del cual Dios comenzará a hacer brotar su gloria, su Espíritu Santo. No existirán obstáculos. Si somos más consagrados a Dios, vamos a ver ese avivamiento que tanto estamos deseando, y muy pronto lo vamos a ver. Tenemos que ser como Josué, estar ahí en el tabernáculo, estar ahí en el altar, estar ahí delante de Dios, buscándolo en oración. Y no importa lo que hayas vivido, lo que hayas pasado, no importa tu pasado o los errores que hayas cometido, eso no importa. A Dios no le importa eso. Cuando una persona se humilla delante de Él, Él borra todo eso, no lo tiene en cuenta, olvida todo eso y hace algo grande con esta persona. Lo lleva y lo usa como un utensilio de honra para Él. Dios es bueno. Dios es bueno. Solo tienes que acercarte tal cual eres. En Éxodo, ahí en el capítulo 33, donde leímos en el versículo 11, dice que Moisés estaba allí, pero Josué siempre estaba presente. O sea, él se unió a una visión. Él no trabajaba por su propia visión, él trabajaba por la visión que Dios le había dado a Moisés, y estaba siempre ahí, pegado ahí. Un día los amalecitas vinieron a atacarles, y entonces Moisés dijo: Josué, serás tú quien dirige el ejército y serás tú quien pelea en este valle.
yo iré a la montaña y oraré a Dios. Y Dios escogió a Josué para que lo hiciera en el desierto, siendo un muchacho. Y ganaron esa batalla. Ustedes conocen la historia. Era cuando Moisés levantaba las manos, y cuando levantaba las manos el pueblo ganaba, y cuando se cansaba las bajaba, el pueblo perdía. ¿Se acuerdan que les tocó poner una piedra como silla y tomarle una mano, uno de un lado, el otro del otro, para poder terminar de ganar la batalla? Pero el que estaba allá en el campo de batalla era Josué. Él estaba peleando por una misma visión. Y esto segundo que te quiero decir, importantísimo para que el Espíritu de Dios se manifieste, es: estemos unidos en una sola visión, mirando hacia un mismo lugar. Porque dos visiones es división. Si nos unimos en esta visión que Dios nos dio como iglesia y trabajamos juntos por esto, como Dios nos lo dijo, en la unidad hay mucho poder, porque la palabra del Señor lo enseña. Cuando dos o más se pongan de acuerdo para pedir acerca de algo, mi Padre lo hará. Así dijo Jesús. Escuchen eso: si se ponen de acuerdo. ¿Cuántos creen que hay poder en el acuerdo? Hay tanto poder que Jesús dijo: una casa dividida no prospera. Un reino que se levanta contra sí mismo se cae. Pero si se ponen de acuerdo, si se ponen de acuerdo a pesar de sus diferencias, se ponen de acuerdo y todos luchan por lo mismo y trabajamos todos por lo mismo, entonces Dios lo hará, porque Jesús lo dijo: si se ponen de acuerdo para pedir acerca de algo, mi Padre lo hará. ¿Cuántos creen eso? Juntos somos más fuertes. Necesitamos estar unidos en una sola visión. Recuerda, vamos a consagrarnos, número 1. Número 2, vamos a estar unidos en una sola visión. Así vamos a llegar muy lejos. Y no vamos a dejar que el enemigo venga a dañar lo que Dios nos está dando. Y si tú identificas a alguien que está causando división, repréndelo con amor. Háblale, muéstrale que no está bien, que todos tenemos que tener una misma mente. Pablo le dijo a la iglesia que estaba en Corinto, porque en esa iglesia había mucha división. Pablo les dijo: hablemos una sola cosa, pensemos una misma cosa, sintamos una misma cosa. ¿Se acuerdan? Había mucha división. Fíjense, 3 aspectos muy importantes: pensemos, sintamos y hablemos una misma cosa. O sea, podemos ponernos de acuerdo incluso para tener un mismo sentir, que todos tengamos un mismo anhelo, que todos vayamos hacia lo mismo, que todos pensemos de la misma manera, que organicemos nuestros pensamientos para estar apuntando hacia un mismo objetivo, que todos nos pongamos de acuerdo en lo que hablamos, porque ¿cuántos saben que la palabra tiene mucho poder? Mucho poder. Cuando un pueblo se une, es indestructible. ¿Se acuerdan cuando en Génesis el pueblo se unió para construir una enorme torre, a la cual llamaron la Torre de Babel? ¿Conocen la historia? Dice que ellos comenzaban a trabajar todos por una misma cosa. No era un buen objetivo, pero estaban todos trabajando por lo mismo. Querían construir una torre tan alta que llegara al cielo. Y Dios vio desde el cielo y dijo: vamos, confundámosle las lenguas. Presten atención. ¿Por qué? Porque Dios sabía que como estaban todos de acuerdo, lo iban a lograr. No era bueno lo que querían. Dios tuvo que intervenir, confundir sus lenguas para que comenzaran a hablar cosas diferentes en diferentes idiomas, porque estaban consiguiendo su objetivo. Eso es una gran muestra de que cuando un pueblo se une a hacer algo, lo van a conseguir. Lo consigue. Cuando un pueblo se une para hacer algo, y en este caso que Dios nos dio una visión tan hermosa, que somos padres y madres de multitudes, una visión poderosa, si nos unimos a trabajar en esto, lo vamos a conseguir, porque juntos somos más fuertes, porque cuando nos unimos somos indestructibles. Importante, hablemos todos una misma cosa, unidos en una sola visión. Y entonces el Señor nos dijo en el versículo que leímos al principio: de este día, desde este día en adelante, te voy a comenzar a engrandecer delante de este pueblo, y así como estuve con Moisés, estaré con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En Éxodo capítulo 17 versículo 3, miremos otra cualidad de Josué. Éxodo capítulo 17, en el versículo 3 dice así:
Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuraron contra Moisés. Dice, y murmuraron contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Estamos leyendo Éxodo capítulo 17, versículo, no, perdón, es versículo 13, no 3 sino 13, yo sí dije. Versículo 13 dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amén. Ese es el versículo que quería decirles, perdón. Y Josué, estamos hablando de Josué, deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. En tercer punto, necesitamos ser una iglesia guerrera. Escúchame, no una iglesia que se amedrenta por cualquier cosa, que me duele la cabeza, ay no, yo ya no voy por allá a la iglesia. No, una iglesia guerrera, que pase lo que pasa, está de pie y está firme, porque Josué derrotó a Amalec a filo de espada. Me fascina, porque ¿cuál es la espada para nosotros? Okay, ¿cómo derrotamos a nuestros enemigos? Con la espada de doble filo, ¿no? Que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Con esta espada nosotros derrotamos a nuestros enemigos. Tenemos que estar parados en la palabra. Si llega una enfermedad a atacarte, ¿tú qué tienes que hacer? Sacar la palabra, que es como una espada, y comenzar a hablarla, a creer lo que ella dice. Y así es como se ganan las batallas. Toda batalla de los hijos de Dios se gana con palabra. Toda. ¿Sí lo crees o no? El diablo le dijo a Jesús: Jesús, convierte estas piedras en pan. Jesús dijo: no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren qué revelación Jesús nos dejó ahí. El hombre, el Hijo de Dios, todos nosotros vivimos de la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, toda batalla en tu vida la ganarás con palabra. Tú no puedes ganar batallas sin palabra. Se necesita palabra. Incluso cuando la Biblia habla de la oración, habla de esa oración basada en la palabra. No una oración cualquiera, no, una oración basada en la palabra. La oración de fe sanará al enfermo, dice. ¿Y cuál es la oración de fe? Pablo lo explica. El espíritu de fe es este: creí, por lo cual hablé, conforme a lo que está escrito. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Por eso la oración de fe es cuando tú te apoyas en la palabra y oras lo que dice esta palabra. Toda batalla en tu vida la ganarás con la palabra de Dios. Tenemos que trabajar muy duro para ser siempre una iglesia llena de la palabra de Dios, porque la palabra derriba cualquier argumento. Dice que no existe cosa creada que pueda sostenerse ante su presencia. Eso es la palabra de Dios. Penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay ninguna cosa creada que pueda sostenerse delante de su presencia. La palabra es el poder para derribar todo argumento, todo ataque del diablo, todo lo que quiera venir en contra de nosotros. Si nos mantenemos en la palabra, ganaremos. La palabra es el poder. Con palabra tú lo haces todo, tú lo ganas. Aleluya. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Sí aman la palabra de Dios? Amamos la palabra de Dios, porque con palabra podemos hacerlo. Entonces, ese punto que quiero que tengas en tu corazón: tenemos que ser guerreros. Un verdadero guerrero es el que sabe darle uso a esta palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza bien la palabra de Dios. Procura con diligencia que siempre haya una palabra en tu boca para cualquier situación. Cuando algo pasa, ya sabes qué decir, ya sabes qué creer, porque estás lleno de palabra. Si viene una enfermedad, ya te conoces los versículos, ya sabes cuál es la palabra apropiada para ese momento. La citas, la dices, te paras, oras conforme a ella. En el nombre de Jesús levantas tu fe y esa enfermedad tiene que huir de tu cuerpo. Y todo es así. Cualquier cosa en la vida que te venga en el nombre de Jesús, tú lo derribas con la palabra de Dios, porque un guerrero es el que sabe usar la palabra. Como ese valiente de David, que peleó tanto y su espada se le quedó pegada a su mano y no podía soltarla,
Así tiene que ser, tener tan pegada esta espada a nosotros, tan llenos de esa palabra, que estamos en medio de todas las batallas, de cualquier situación, y sabemos que con esta palabra ganamos. Siempre será así, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero también dice Números capítulo 14 versículos 6 y 9, 6 al 9, Números capítulo 14, si me acompañas allá. Hoy sí estoy usando acá mi Biblia. Números capítulo 14 versículo 9. Ya está en la pantalla, perfecto. Yo también ya lo tengo acá. Dice la palabra de Dios así en Números capítulo 14 versículo 9. Dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Amén. Poderoso. ¿Qué es otra cualidad que quiero resaltarte aquí? Somos personas de fe. Di conmigo: yo soy un guerrero de fe. De fe. ¿Qué pasó en este episodio? Fueron los espías a reconocer la tierra, ¿se acuerdan? Llegaron 12, eran 12, y solo 2 tenían un reporte positivo. Los demás estaban asustados porque cuando fueron a mirar la tierra vieron muchos gigantes. Y de pronto, si nosotros vemos la tierra que Dios nos puso a conquistar, hay muchos gigantes. Dios nos ha puesto en un lugar muy estratégico de la ciudad. ¿Se han notado eso? Estamos en un lugar supremamente estratégico. Dios sabe por qué lo hizo así. Y tú puedes ver muchos gigantes. Acá, cruzando la 26, está la olla más grande de Bogotá, la zona de tolerancia donde hay más prostitución, abuso infantil y muchas cosas horribles. Gigantes. Tú puedes ver que hacia acá arriba, hacia Teusaquillo, hay muchos lugares donde abortan niños, donde todos los días mueren bebés inocentes. Son gigantes. Y cuando fueron los espías a reconocer la tierra, 10 de ellos llegaron asustados. Dijeron: hay gigantes, son muy grandes y peligrosos, no vamos a poder vencerlos. Pero 2 de los espías eran Josué y Caleb. Y ellos trajeron un reporte positivo. Las palabras de Josué fueron estas. El versículo 6 dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron con toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Cuántos creen que Dios nos ha entregado una tierra buena? Que hay gigantes, no importa. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque con nosotros, dice la palabra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¡Qué poder! Eso es hablar en fe, ¿no crees? Eso es hablar en fe. ¿Alguien cree eso? Yo lo creo. Vamos a conquistar y vamos a ser personas de fe, como Dios dice en su palabra. En Números capítulo 32 versículo 11, déjenme darles una más. Números capítulo 32 versículo 11, dice la palabra de Dios así. Aleluya. Números 32, 11 dice: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Miren lo que dice Dios: excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Sabes? La santidad es algo que Dios pide que nosotros desarrollemos todos los días. Y ese es el otro aspecto que te quiero decir esta noche. Sabemos que somos salvos por gracia, por su amor, pero nosotros ahora estamos en un trabajo de ser perfeccionados todos los días, de ser cada día más santos, más limpios de todo lo que nos quite
esa inspiración o todo eso que quiera romper esa unción que el Espíritu Santo quiere poner en nosotros. Es un reto, iglesia, y se los dejo puestos acá sobre la mesa. Vamos a santificarnos. Me gusta tanto allá cuando Josué está en un valle que estaba justamente frente a Jericó, la primera ciudad que iban a conquistar. Este valle se llamaba Gilgal, y Josué les dice así: santifiquémonos, porque mañana hará Dios maravillas en nosotros. Me gusta porque tomaron los que no habían sido circuncidados y los circuncidaron esa noche. ¿Por qué lo hizo así? Porque Dios decía: hay que quitar la carne, hay que estar dentro del pacto. Cuando nosotros quitamos la carne, que es lo que significa la circuncisión en nuestra dispensación, quitar la carne del corazón, comenzar a zafar de nosotros todo eso que nos impide que el Espíritu Santo fluya con más libertad, nos comenzamos a santificar, a ser más como nuestro Señor. Comenzamos a clausurar lo que vemos que nos aparta de Dios, lo que escuchamos que nos aparta de Dios, y nos vamos cada día santificando más para el Señor. ¿Sabes algo? Dios hace maravillas en su pueblo, porque después de ellos santificarse, las murallas de Jericó cayeron, se desmenuzaron, se desmoronaron delante de ellos, y ellos entraron y tomaron posesión de esa primera ciudad. Hay que santificarnos. Para Josué fue muy importante, y dice aquí la palabra: entrarán solamente aquellos que se han santificado. Josué y Caleb, los que fueron perfectos delante de Dios. Si se puede, ¿ustedes qué creen? ¿Que se puede o no? ¿Se puede vivir en santidad en un mundo sucio? ¿Ustedes qué creen? Que todas las niñas se acuestan con el novio. Las niñas de Hechos no, porque son santas delante de Dios. ¿Dónde están las niñas de Hechos? Amén. Una. Los hombres de Hechos, jóvenes que aún son solteros, santos de Dios, ¿cierto que sí? Hombres, ¿cuántos hombres casados hay aquí? Hombres de Dios, que no nos arrodillamos al mundo. Aunque hayan muchas ofertas afuera, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, tememos a Dios y queremos ser santos delante de Él. Cuando el pueblo se santifica, la gloria de Dios se manifiesta. Yo les hago un llamado, iglesia, a que cada día nos santifiquemos más, a que seamos como Dios, a que lo busquemos en oración. Si tú pasas mucho tiempo con Dios, terminarás siendo como Dios. Te parecerás mucho a Dios, pero si tú no pasas tiempo con Él, no va a pasar nada. Pero si te entregas, si te congregas fielmente, si lo buscas en oración, si te llenas de Él todo el tiempo, tú vas a ser como Él. Y Dios dijo: sed santos porque yo soy santo. Dios es santo, santo, santo. Y nos dijo a nosotros: sean santos como yo soy santo. ¿Cuántos aman a Dios acá? Si tú lo amas, tú quieres agradarle. Quieres que Él se sienta complacido por lo que tú eres. Y si lo que Él quiere es que tú te santifiques más y más, entonces lo vamos a hacer para Él, porque lo amamos. Y es que si no somos diferentes, entonces ¿dónde está el mérito? Si somos como el mundo, ¿dónde está el mérito? Si hablamos como el mundo, si pensamos como el mundo, si hacemos lo que el mundo hace, no hay una diferencia allí. Para poder ganar a este mundo para Cristo, tenemos que ser diferentes al mundo, o si no, no podremos ganarlos. Tenemos que ser muy diferentes al promedio, como Daniel. Dice la palabra que cogieron a los sátrapas que estaban allí, Daniel, que estaba trabajando y que ya tenía un puesto importante dentro de este gobierno de Babilonia, y lo buscaron, los trajeron y dijeron que los investigaron para ver si encontraban alguna cosa por la cual juzgarlos, y no encontraron ninguna. Antes encontraron que eran 10 veces mejores que todos los demás. Daniel, los investigaron, miraron su historial de internet, le revisaron el WhatsApp a Daniel. Imagínense las conversaciones del Messenger en Facebook. Miraron a quienes seguían Instagram y no encontraron nada por qué acusar a Daniel. Por el contrario, se dieron cuenta que era 10 veces mejor que todos los demás. No había algo escondido, no había en su vida algo por qué señalarlo. Era un hombre santo,
un hombre de Dios. Por eso Dios lo honró delante del pueblo y lo puso en un lugar alto. Por eso Dios también a Josué, de quien estamos hablando, lo honró y lo puso a cargo de un pueblo, porque era un hombre santo, un hombre que se esforzaba todos los días, que buscaba a Dios y se sumergía en la presencia de Dios para que su vida estuviera limpia delante de Dios. Si estamos limpios, si estamos viviendo en santidad, iglesia, de verdad, la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros. Vamos a conquistar, vamos a ganar a esta ciudad para Jesús. ¿Cuántos se le miden a este reto? Ponte de pie, por favor. Aleluya. Gloria a Dios.